Amados, buenas tardes. No puedo dejar de pensar, de meditar y de agradecer al Señor por la gran protección de que Él nos ha estado dando en todo este tiempo de pandemia. Ayer supe en la mañana que Aarón y Mariela de la congregación de Lampa se fueron a hacer el examen del coronavirus. Y en la tarde me llamaron y, para gran alegría, pude escucharles que los resultados habían sido negativos. Es notable lo que el Señor está haciendo con todas las congregaciones de la casa del Señor y cómo nos ha protegido constantemente. Así que sigamos tomados de Él conforme a su palabra y siempre agradecido, porque nuestra vida, el cuidado, es de parte de Él. Él nos cuida. Nunca nos deja, nunca nos abandona. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por tus promesas. Vamos a comenzar esta clase que estamos viendo el libro de Romanos, y contiene tantos temas de la verdad de Dios que vamos a ir bastante lento. La semana pasada llegamos al capítulo 2 y destacamos esa escritura por medio del apóstol Pablo. El Señor nos dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios es constante, es maravillosa y muchas veces asombrosa, porque Él, en forma soberana, interviene en nuestras vidas acercándose y derramando, a veces en forma sutil, como puede hacer el que somos conmovidos con la belleza de la creación de Dios, u otras veces en forma más directa lo hace. Y somos impactados con su benignidad. Y esa benignidad, dice la Escritura, aquí en Romanos 2, versículo 4, que te guía. O sea, nos encausa
con esa guía tan especial del Espíritu Santo, para que sigamos los pasos que Jesucristo nos requiere que tomemos. Y en esta situación dice que nos guía su benignidad al arrepentimiento, lo cual encuadra bastante acertadamente con las primeras palabras que pronuncia Jesucristo cuando comienza a predicar el mensaje del reino de Dios, al inicio de su ministerio público. Y le dice a quien quiera escuchar: arrepiéntanse y crean. Porque el arrepentimiento y la fe, el creer, van estrechamente unidos. Y quiero que en esta clase centremos nuestra atención en esta palabra, este concepto que recibimos de parte de Dios, el arrepentimiento. Como muchos de ustedes saben, el Nuevo Testamento escrito en griego en el griego la palabra arrepentimiento es metanoia, que quiere decir en el griego cambio de mente, en sentido teológico, en sentido ético, un cambio fundamental y profundo en el corazón del hombre que responde a Dios y empieza a tener un nuevo entendimiento, una conciencia con respecto al pecado y con respecto a Dios. En realidad, el arrepentimiento es la respuesta al acercamiento de Dios en su benignidad. Su misericordia hacia el pecador, sobre quien Dios derrama su gracia, su fe, para que éste pueda responder adecuadamente al acercamiento de Dios a su vida que ha estado apartada de Dios. Esta respuesta a la benignidad de Dios está profundamente ligada a la respuesta de fe. Porque sin fe, el perdido no podría llegar al arrepentimiento con una medida de cambio en su condición íntima. Cuando realiza que ha pecado y que su pecado
ofende a Dios. Entonces, tiene también un cambio en su mente respecto al pecado. Cambia la manera de pensar. Respecto al pecado y a la asombrosa gracia de Dios, contra la cual y contra quien Él ha ofendido. El arrepentimiento, unido a la fe, al creer a quien se está acercando a nuestra vida. El arrepentimiento genuino contiene dos elementos que se presentan y puede ser algo bastante instantáneo en el momento del acercamiento de Dios a nuestra vida. Y el primer elemento que se presenta es una tristeza genuina por lo que hemos hecho en ofensa a Dios a causa del pecado que hemos cometido. Profunda tristeza. Y el otro elemento que se presenta es una sincera repugnancia hacia el pecado, que nos lleva a dejarlo y rechazarlo en el corazón. El arrepentimiento genuino va a producir fruto visible. Para que cualquiera pueda verlo. Por ejemplo, el pecador que se arrepiente va a abandonar totalmente su pecado. Y va a haber una disposición para restaurar el mal que su pecado haya causado a otros. Yo creo que ustedes pueden recordarse cuando en esa ocasión, bastante al inicio del ministerio de Jesús, cuando Él entra a la ciudad de Jericó y lo está siguiendo una multitud, hay mucha conmoción porque está entrando a la ciudad y entre las personas que es impactada por este acercamiento de Dios a toda una comunidad, y el que es impactado con esto es un hombre que en las Escrituras dicen que es publicano, o sea, recolector de impuestos para el gobierno romano, que era una persona de baja estatura, y por esa condición se sube a un árbol para poder ver la entrada de Jesús a la ciudad. Y cuando Jesús pasa cerca del árbol, le dice: Zaqueo, hoy es necesario
que vaya a tu casa. Zaqueo es impactado por el acercamiento de Jesucristo a su vida. Y se baja y inmediatamente reacciona con fruto evidente de arrepentimiento de su pecado. Porque le dice a Jesús, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces. Ahí hay un caso bien patente de alguien que se arrepiente de su pecado. Porque todo ser humano en alguna medida, unos más, otros menos, tienen conciencia y tienen inquietud, porque la conciencia los acusa de haber hecho algo mal, de haber pecado. También, otro fruto evidente de alguien que se arrepiente es que hay un cambio permanente respecto al pecado. Esto es, lo abandona para no ofender más a Dios, para no poner una barrera con respecto a Dios, que ha derramado su benignidad, su misericordia a nuestra vida. Podemos incluso ver en las Escrituras que el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento que restaura la relación del hombre con Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. En Hechos, el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 31, haciendo referencia a Jesús, dice, a este, Hechos 5, 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, el arrepentimiento es crucial, porque un efecto que produce real en la vida de la persona es que Dios le perdona de pecados. Por eso por medio de esta pregunta que nos enfrenta a todos, el Señor, por medio del apóstol Pablo, cuando en Romanos 2:4 pregunta, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía, te lleva por el sendero al arrepentimiento? Es un don de Dios, es un regalo que Él hace cuando se acerca a nuestra vida. Y esto uno lo ve porque Él mismo nos ha dado revelación en su palabra concerniente al pecado, lo destructivo
lo peligroso, porque lleva al hombre a toda destrucción y a la muerte espiritual, a la separación con Dios. Y si no se soluciona el problema del pecado, que es el problema básico de todo ser humano, si no se soluciona por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, entonces la persona enfrenta la condenación eterna en el infierno, apartado para siempre de Dios. O sea, este tema de reaccionar con respecto al acercamiento de Dios con arrepentimiento es crucial para toda persona. Dios nos da revelación concerniente al pecado y concerniente a la salvación, que solamente es por medio de Jesucristo. Cuando Él declaró taxativamente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, siempre va a hablar verdad contigo y te va a llevar a que tú hables verdad con Él. Y de Él viene la vida, en todo el sentido de la palabra, empezando por la vida espiritual. Esto es una relación sana, íntima, muy concreta y real con Dios. También nos revela la Escritura que el Espíritu Santo impacta el espíritu del hombre para llevarlo al arrepentimiento. Le da convicción de pecado, de justicia, la justicia de Dios, y juicio, el juicio de Dios. El Espíritu Santo da convicción interna en el corazón y lleva a despertar la conciencia del pecador, del que está perdido, para llevarlo al arrepentimiento. Y espera a que cada uno tome su decisión de respuesta a la benignidad de Dios. Y cuando el hombre decide bien, decide arrepentirse, aceptar lo que Dios está llamando, esa decisión pone al hombre en el sendero de lo que es el sano temor de Dios. Esto es, aborrecer el pecado y empezar a amar lo que Dios ama. Por eso Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces el Espíritu Santo nos empieza a llevar por ese sendero, por ese camino de la santificación, para llevarnos
al Dios que es santo. Entonces, el arrepentimiento genuino lleva al creyente a aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Con pensamientos, ahí empieza a pensar de esa forma. Ahí está la palabra metanoia, cambio de mente. También el arrepentimiento toca sus sentimientos. Y con hechos concretos demuestra que su decisión de dejar el pecado y acercarse a Dios es algo de carácter permanente. El arrepentimiento genuino produce asimismo en lo interno lo siguiente. Primero, alivio del peso del pecado que nos agobiaba. Este peso es sacado por Dios. Y Él nos promete para no recordarlo más. Esto es hecho posible en forma concreta y real, en lo más profundo del corazón del hombre, porque es la evidencia, que puede ser hasta evidencia física, que uno lo siente, como el peso del pecado, ese agobio. Dios lo saca, por lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Ese peso de nuestro pecado cayó sobre Él. Él lo tomó. Y Él sabe que nosotros somos frágiles, y que somos destruidos fácilmente por el agobio del peso del pecado. Entonces Él lo tomó sobre sí y nos dice, vengan a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Entonces, cuando uno toma esa gran decisión de aceptar el acercamiento a Dios y responder a lo que Él simplemente me está pidiendo, arrepiéntete. Cuando tomo la decisión a hacerlo, Él me saca el peso del pecado. Otro efecto que produce el arrepentimiento es un gozo conmovedor por la benignidad, la paciencia que ha tenido con nosotros por años de años y la generosidad del trato de Dios de acercarse a nuestras vidas con benignidad. Notable. Uno ve el ejemplo de Jesucristo en los evangelios, cómo Él se relaciona con las personas. Con benignidad, con paciencia, con generosidad. A todo aquel que responde a Él, que se humilla frente a Dios.
Porque claro, al soberbio, al que rechaza, al que resiste a Dios, Él lo tiene de lejos. Y mientras esté en su soberbia, mientras esté en su resistencia, Dios no se va a acercar a él. Incluso la palabra nos revela de que Dios resiste a los soberbios. Entonces, si el pecado de uno es la soberbia, por favor, arrepiéntase. ¿Soberbio de qué? ¿Fue usted el que decidió qué grado de inteligencia tenía? ¿Fue usted el que decidió que fuera hecho de la manera que ha sido hecho? Que tenga la inteligencia que tenga. Como le dijo en el capítulo 40 del libro de Job, después de todas las pruebas que ha tenido Job, y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios me libre. Si la soberbia es tu problema, actúa con sensatez. Mírate al espejo bien detenidamente y arrepiéntete de toda soberbia y agradece lo que Dios te ha dado. Otro resultado que tiene el verdadero arrepentimiento es que de pronto uno tiene una conciencia limpia, libre de toda condenación. Se cumple, nosotros quizás estamos recién empezando a conocer a Dios y no conocemos las Escrituras, pero se cumple una escritura que aparece precisamente en la epístola de Romanos, esta carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, cuando el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos dice, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Ahí, una nueva manera de realizar las cosas, un nuevo camino. Ahí ya no hay más condenación. Y eso uno lo siente en lo interior, porque tenemos por la acción de Dios una conciencia limpia. Se solucionó el tema del pecado en mi vida. Entonces, a medida que uno va tomando conciencia de todo esto, va a ser evidente en nuestra vida, y lo va a poder ver el resto del mundo, que todas las personas alrededor nuestro, que vamos a tener un deseo, una nueva disposición de agradar a Dios. También, internamente, y esto uno lo puede manifestar, una firme convicción de apartarse del pecado. No quiero más el pecado, no lo voy a ver livianamente, porque quiero mantenerme íntimamente unido al Señor. También
el arrepentimiento pone en evidencia el desarrollo gradual, progresivo, de la disposición a tomar decisiones de santificación por amor a Dios, con la convicción interna de estar de ese modo cada día más cercano al Señor. Y esto, el fruto de un arrepentimiento genuino, va a beneficiar a muchos. Porque el Señor, llevándonos por su camino, y porque Él se hace presente con su poder, nos va transformando a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y en lo interno vamos a ir creciendo no solo en el amor a Dios, hacia Él, hacia su palabra, sino que también vamos a ir creciendo en el amor a los demás. A toda persona, sin distinción, como es el amor de Dios, que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. El amor que nunca cesa de ser. Quiero terminar con un ejemplo que ocurrió en la historia de Israel, la historia de su relación con Dios. Y Dios, que los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó por 40 años en el desierto, proveyendo a sus necesidades con el maná. Que las Escrituras dicen que su vestido no se envejecía, ni su calzado se gastaba. Que Dios los protegía de todas las enfermedades de Egipto. Incluido la protección de Dios cuando hay peste destructora. Por eso nosotros creemos y confesamos lo que dice la Escritura, la protección que Él le da a su pueblo. Y nosotros hemos sido injertados en su pueblo por medio de la fe en Jesucristo. Somos parte del Israel de Dios. Entonces también tenemos las promesas de Él, que Él nos protege de la peste destructora. Como aparece en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué precioso. Gracias, Señor, que tú cubres nuestras vidas en este tiempo. Que la sangre del Cordero de Dios nos cubre. Y hay una parte en la
historia de la nación de Israel, que aparece en el libro del Antiguo Testamento, el libro de Nehemías. Y vamos a leer una porción de Nehemías 8 y algunos versículos del capítulo 9. O sea, perdón, del capítulo 8 y del capítulo 9 del libro de Nehemías. Y cuando muestra esa instancia en la cual un remanente del pueblo de Dios, que ha estado en cautividad por 70 años en Babilonia. 70 años. Algo que no toma por sorpresa al pueblo judío, porque por medio de los profetas, especialmente profeta Isaías, profeta Jeremías, le advierte que por la rebelión, por su pecado de haber abandonado, de haber resistido, de haber ignorado a Dios y su palabra, que Dios permite que sus enemigos lo lleven en cautiverio. Y precisamente a la capital del imperio de Babilonia, que representa el centro de la rebelión contra Dios. Y los llevó y estuvieron ahí 70 años. Y vuelven, conforme a las Escrituras, vuelven para reconstruir el templo y reconstruir las murallas y la ciudad de Jerusalén. Para ellos es un tiempo conmovedor. Por una parte, con gozo, mucho gozo, del cumplimiento de las profecías que muestran que Dios se ha acercado nuevamente a ellos y que los protege y los bendice para reconstruir el templo y Jerusalén. Mucho gozo, pero también quebranto, dolor, angustia, porque los enemigos del pueblo de Dios se confabulan y tratan de prevenir esa reconstrucción y tratando de desanimar a Nehemías y al remanente que viene con él. También destaca el sacerdote Esdras. Y vamos a leer entonces esta ocasión en la cual vuelve este pueblo que fue quebrantado por su pecado y cómo es restaurado por la benignidad de Dios. Y cómo responden ellos a esa benignidad. Leemos entonces Nehemías capítulo 8.
Y dice lo siguiente, y voy a leer no todos los versículos, sino que algunos. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba, Esdras, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Recuérdense, en la antigüedad, en esa época, nadie tenía Biblia. No existían los libros. Eran rollos. Rollos, muchas veces de pergamino, de papiro. Y los rollos los tenían muy pocas personas. No eran muchos. Generalmente los escribas, y en esta ocasión nadie tiene un rollo, sino que solamente está este rollo al cual hace alusión que guarda el escriba Esdras. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, desde el alba hasta el mediodía, o sea, unas 6 horas. Leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Lo acompañan varios levitas que aparecen descritos a partir del versículo 7, los cuales hacían entender al pueblo la ley, mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar. Y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo lloraba porque se daban cuenta con la exposición y la explicación de las palabras de la ley cómo todos habían transgredido los principios de la ley de Dios. Todos sus ancestros se habían rebelado, habían pecado. Y al comprender esto, el Espíritu Santo les daba convicción y lloraban. Pero Nehemías, guiado por el Espíritu Santo, fíjense lo que les dice. Y es en este contexto que aparece esta escritura, que a veces nosotros citamos. Nehemías les dijo, id, comed alimentos grasos
bebed vino dulce. ¿Cómo es esto que no se puede tomar vino? ¿De dónde sale eso? Esas son típicas tradiciones y costumbres de hombres, no conforme a la palabra de Dios. Bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¡Wow! Esto produce una de las cosas que hemos mencionado, el genuino arrepentimiento va a traer gozo en lo profundo del corazón. Nuestra tristeza, nuestro llanto va a ser cambiado en alegría y en sonrisa. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Tremendo. En el capítulo 9 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar. Aquí hay otro aspecto del acercamiento de Dios a nuestras vidas. Hay veces de que ese acercamiento, la santidad de Dios, la trascendencia de lo que tiene ese acercamiento va a ser tan impactante en nuestra vida que nos lleva a ayunar para estar más atentos a lo que Dios quiere comunicarnos, revelarnos. Se reunieron los hijos de Israel para ayunar, vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Eso representa las relaciones que uno tiene con los valores del mundo, con gente que es contraria a Dios. Y en pie, fíjense, en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Nuevamente, 6 horas. Y durante otra cuarta parte del día, 6 horas más, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Qué les parece? 6 horas escuchando la palabra de Dios. Y los lleva el arrepentimiento a confesar sus pecados. Y los de sus ancestros, confesarlo en la presencia de Dios. Y aquí hay una verdad que a veces no captamos. Mi pecado no solamente me afecta a mí, separándome de Dios y llevándome por un sendero de muerte espiritual y condenación,
sino que mi pecado afecta también a la vida de los que están alrededor. Mi familia, mi pecado afecta a todas mis relaciones. Afecta a la iglesia, la congregación de la cual soy parte. Mi pecado afecta, de acuerdo a la palabra de Dios, a toda la congregación. Y aún más, mi pecado afecta a la nación. Entonces, voy a tener una apreciación muy diferente a lo que es mi pecado y una apreciación muy diferente al hecho que Dios se ha acercado a mi vida y Él me dice, arrepiéntete. Él sabe que afecta a mi vida, que afecta a la vida de los que están alrededor mío, que afecta aún la vida de la nación. Arrepiéntete. Profundo. Es Jesucristo quien lo dice. ¿Qué vas a hacer tú con tu pecado? Señor, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra. Padre Santo, te damos gracias por el Espíritu Santo, que nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio, para llevarnos a arrepentimiento. Señor, te agradecemos por tu benignidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.